Hoy le damos la bienvenida en una nueva lección de Historia Universal. En contenidos anteriores, ustedes pudieron estudiar el surgimiento de los estados nacionales en Inglaterra, Francia y España. Hoy iniciamos una nueva lección donde ustedes podrán apreciar los rasgos característicos de un nuevo contenido, y ese es precisamente la crisis del feudalismo y la génesis del capitalismo. Es decir, la crisis del feudalismo y la génesis del capitalismo, las condiciones que se crearon dentro del feudalismo y además de eso cómo fueron surgiendo las nuevas formas de producción. Quiere decir que la servidumbre comenzó a ser cada vez más débil, se desarrollaron las manufacturas, la industria a domicilio, los cercados y además de eso surgieron las granjas capitalistas en el campo. Por tanto, le vamos a hacer una presentación sobre los rasgos más peculiares de los acontecimientos que ocurrieron en ese periodo. Ahí pueden apreciar ustedes, y supongo que hayan copiado, la crisis en los siglos XIV al XVI. Hubo toda una serie de importantes guerras, que incluso algunos de ustedes ya las han estudiado, como por ejemplo la Guerra de los 100 años, la Reconquista, la Guerra de las Dos Rosas y otras. También se evidencia la insuficiencia de la producción servil. En un periodo donde había crecido grandemente la producción mercantil, para el mercado, quiero decir, ¿no? La producción manufacturera, ya la producción servil en el campo no era sumamente importante para poder abastecer los grandes mercados de las ciudades. Pero en este periodo, por tanto, también se produce la liberación de la servidumbre o su recrudecimiento en algunos lugares. Es importante tener en cuenta que se producen grandes viajes de descubrimiento geográfico y lejos de liberarse los siervos, por ejemplo en España lo que se recrudece es precisamente la servidumbre, pero también en este periodo, producto de este mismo desarrollo, se produce el surgimiento de estados nacionales. Ya estudiamos el surgimiento del Estado Nacional en Francia, unido a la Guerra de los 100 años. También el surgimiento de este tipo de Estado en Inglaterra relacionado con ese hecho grande que fue la Guerra de los 100 años y con la Guerra de las Dos Rosas. Y también aparecen importantes rebeliones campesinas y urbanas. Entre las rebeliones campesinas significativas se encuentra la de Wat Tyler en Inglaterra y la de John Ball en ese mismo país, y otras como la Yanquería en Francia. Entre las urbanas está la rebelión de los Ciompi en Florencia, es decir, una de las polis más importantes de Italia. Sobre todo eran tejedores que se enfrentaron a la burguesía de esas ciudades. Por tanto, todos estos son elementos claves que demuestran la crisis en ese periodo. Pero esos siglos del 14 al 16 son de grandes transformaciones y nosotros le presentamos a continuación un nuevo esquema
acerca de las transformaciones que ocurrieron en este periodo. Quiere decir que dentro del régimen feudal se produjeron importantes cambios en esos mismos siglos. El desarrollo, el capitalismo mercantil manufacturero, ambos están estrechamente relacionados. Se considera que las primeras manufacturas aparecieron en Italia y después esta forma de producción, que era una forma de producción capitalista, se desarrolló en otros países, por ejemplo en Flandes, lo que es actualmente los Países Bajos, en Francia, en Inglaterra. Pero las manufacturas se desarrollaron fundamentalmente en las afueras de las ciudades. No quiere decir que dentro de ellas no existiesen algunas, pero estaban en contradicción con la producción artesanal. ¿Por qué razón? La producción artesanal tenía reglamentaciones gremiales. Había que producir la misma cantidad, del mismo color, del mismo tamaño, y esto no le convenía a los capitalistas mercantiles manufactureros que habían aparecido en este periodo. Pero, ¿cómo se manifestó este capitalismo mercantil manufacturero? Se manifestó a través de una superior tecnología de navegación. Es decir, que en este periodo aparecen las cartas de navegación, se crean nuevos buques y por eso las construcciones navales están estrechamente relacionadas también con estas ideas. La imprenta jugó un papel significativo. ¿Por qué razón? Porque se volvieron a poner en boga las ideas acerca de la esfericidad de la Tierra y aparece entonces un barco que sería el primer barco para realizar grandes travesías oceánicas. Esa es la carabela, que combinaba toda la tecnología de los mares del norte peligrosos con la tecnología para construir buques de la región del Mediterráneo. Pero el hombre, para llevar a cabo conquistas importantes, creó armamentos nuevos. Los chinos inventaron la pólvora. Las primeras armas de fuego aparecieron en Europa en el siglo XIII. Pero para poder llevar a cabo todo este desarrollo mercantil, se fueron creando importantes compañías comerciales. Ya desde tiempos anteriores se había fundado la Liga Hanseática en el norte de las ciudades de Alemania, donde se desarrolló ampliamente también la manufactura. Tenían barcos, oficinas y habían creado importantes factorías, pero también las compañías comerciales eran características de Italia. Alrededor de esto, o unido estrechamente a esto, se crearon importantes grupos de banqueros. Los Welser y los Fugger en Alemania eran sumamente importantes, pero también los banqueros de Venecia, los banqueros de Génova, de Pisa, de Amalfi, de Turín, de Milán, de Londres, de París. Y por tanto aparecieron monopolios, es decir, el control de la producción y el control del comercio de determinados productos. Esto es sumamente importante para comprender las transformaciones que ocurrieron en Europa en este periodo. Ahora, las compañías comerciales juegan un gran papel y además están estrechamente relacionadas con un fenómeno que se llama la acumulación originaria de capital. Se fueron acumulando capitales que permitirían la realización de grandes viajes de descubrimientos geográficos y la explotación colonial. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes una nueva presentación, ahora específicamente sobre la explotación colonial. La explotación colonial, supongo que ustedes hayan copiado ya todo este esquema, pero ahí se explica o se pone de manifiesto muy bien dos elementos clave. Uno, el desplome de España y los beneficios para los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el desplome de España. España, terminada su guerra de reconquista, que culminó
exactamente en el año 1492, con la toma de Granada, el último bastión musulmán, creó un gigantesco imperio colonial. Luego de la muerte de los reyes católicos, llega al poder su heredero Carlos V, que era no solamente un rey en el caso de España y todo su imperio colonial, sino también de Alemania. Pero ¿por qué el desplome de España? Si España concentró en sus manos un gigantesco imperio colonial con una enorme cantidad de oro y de plata y otras riquezas. ¿Por qué razón los siglos XVI y XVII son conocidos como los siglos de oro y contradictoriamente son los momentos en que España tiene una gran decadencia? En primer lugar, España constituyó un trampolín de las riquezas de América para que éstas llegaran a otros países como Inglaterra, Francia, Holanda, etc. Y no se dedicó a desarrollar internamente las manufacturas. ¿Por qué sucede esto? Porque la parte de España que participa en el proceso de conquista y colonización es la más atrasada de España desde el punto de vista del desarrollo de la burguesía. Quiere decir que esta es la región de Castilla, cuando la más desarrollada era Cataluña, donde estaba la ciudad condal Barcelona, que tenía un enorme desarrollo desde el punto de vista manufacturero e industrial. Es decir, que fueron excluidos de allí los centros de desarrollo del capitalismo más importante de España. Pero debemos tener en cuenta también que bajo Carlos V se desarrolla lo que se llamó la poda burguesa. Los elementos más significativos de España que podían conducir al desarrollo, los musulmanes y los judíos, fueron expulsados por un problema de exclusivismo religioso. Es decir, que España realizó lo que se llama la poda burguesa. Sin embargo, en el caso de los Países Bajos, se desarrolló activamente la manufactura y el comercio. Estos Países Bajos empezaron una lucha contra España porque eran incluso una provincia de España. Y este desarrollo se vio también relacionado con los avances culturales que se produjeron en ellos. Estos Países Bajos, que actualmente tienen un gran desarrollo, es producto precisamente del arranque o del comienzo, del punto de partida de los beneficios que obtuvieron. A los holandeses se le conoció como los cocheros del mar. ¿Por qué se le decía los cocheros del mar? Porque traficaban cualquier tipo de mercancía. Además desarrollaron también el corso y la piratería. Francia, que había logrado la creación de su Estado Nacional, creó grandes manufacturas y los reyes coadyuvaron a este tipo de desarrollo. Francia fundó el Canadá, aunque esta creación del Canadá francés fue bastante tardía, fue en el siglo XVII, desarrolló fundamentalmente todo el desarrollo del comercio de piel. Ustedes deben ir copiando todas estas cosas que son sumamente importantes. Los franceses acumularon enormes capitales y en el caso de Inglaterra, los llamados perros del mar, los ingleses eran llamados los perros del mar por la agresividad en el comercio, pero también desde el punto de vista del corso de la piratería. La reina Isabel I de Inglaterra es llamada la reina de los corsarios, de los piratas, pero también de los comerciantes. Algunos de sus corsarios más importantes le dieron la vuelta al mundo robando, como por ejemplo Francis Drake. Pero también fue muy significativa la figura de Henry Morgan en el caso de las Antillas, que llegó a ser hasta gobernador de Jamaica y atacó posiciones continentales, es decir, de tierra firme, y también en las Antillas. Por ejemplo, en el caso de Cuba, atacó la villa de Puerto Príncipe. Todos estos elementos evidencian cómo la explotación colonial significó o tuvo una repercusión diferente en el caso de España, de los Países Bajos, de Francia y de Inglaterra. Pero en este periodo y hasta el surgimiento de los estados nacionales también jugó un papel significativo en el Mediterráneo, Venecia. Ahora le hacemos una presentación de una lámina acerca de la ciudad de Venecia, la ciudad de los canales y de las góndolas. Ustedes tomarán información a partir de la explicación que le demos.
Venecia fue una importante ciudad-estado república que tuvo una dictadura, una fuerte dictadura, a partir del momento en que se produce el renacer de la vida urbana y del comercio en Europa. Fue una ciudad fundada sobre laguna. Como ustedes pueden apreciar, hay canales y están las góndolas, pero desarrolló un activo comercio. En Italia lo que predominaba era el fraccionamiento económico y el fraccionamiento de carácter político. Esta ciudad ejerció una enorme influencia en el Mediterráneo. Desarrolló las manufacturas de paño, las manufacturas también del vidrio, y sus espejos eran extremadamente famosos. La persona que trataba de sacar el secreto de la fabricación de los espejos de Italia, específicamente de esta ciudad de Venecia, era pasado por las armas. Pero la ciudad también tuvo un gobierno sumamente importante. Este gobierno estaba relacionado con el Consejo de los 10 y también con el Dux. Pero la historia es un poco más amplia. Venecia luchó duramente contra los musulmanes en el Mediterráneo, pero también participó en las cruzadas. Y los venecianos eran pérfidos porque participaron en las cruzadas, pero si las cruzadas eran para salvar el Santo Sepulcro de Jerusalén, ellos se dedicaron también a destruir a Constantinopla como rival económico, la saquearon y crearon el llamado Imperio Latino. Hay una historia, aunque todavía no se ha logrado precisar bien, los historiadores no la han dejado bien claro, es la de la figura de Safillé. Se ha dicho en los cuerpos de inteligencia y de espionaje que la inteligencia es la mentira y la contrainteligencia es la verdad. Aún no se ha probado el papel de Safillé en esta historia. Pero bueno, la historia es la siguiente. Safillé fue colocada en un barco, la capturaron los piratas otomanos, turcos otomanos, la vendieron al sultán. Se hizo una figura importante dentro del serrallo o el harén del sultán. Allí resultó ser la favorita y poco a poco logró endulzar tanto al sultán que al final se casó con él. El sultán muere y ella queda como la sultana. Su hijo, que nació de esta unión, era débil y por tanto los generales del ejército otomano trataban de que él fuera precisamente a la guerra, y la madre no quería que fuera a la guerra porque iba a perder su sostén desde el punto de vista militar. Quiere decir que había dos tendencias dentro de su gobierno, pero era una mujer bella, intrigante e implacable, que a todo el que se le cruzó delante para tratar de impedir sus designios, los destruyó. Y así durante 25 años impidió la guerra entre el Imperio Otomano y la República de Venecia, haciéndole un gran favor a su ciudad patria, es decir, a la ciudad de los canales, a Venecia. Esto es sumamente importante para comprenderlo. Pero la ciudad de Venecia era dirigida también por una figura muy significativa, y esta figura significativa era el Dogo. Ahora le hacemos una presentación acerca del Dogo de Venecia. Quiere decir que ahí ustedes pueden apreciar el Gran Canal y el Palacio del Dogo, es decir, la parte extremadamente animada de Venecia, y además de eso un palacio lujoso que evidencia el nivel de desarrollo que había alcanzado esta ciudad. Pero el Dogo era el primer magistrado. Este Dogo durante mucho tiempo, o estos Dogos, lograron gobernar la ciudad. Eran figuras representantes, muy significativas, y en sus reuniones con el Consejo de los 10 eran reuniones bastante difíciles, porque si alguien había traicionado dentro del Consejo de los 10, de atrás de los velos de una habitación salía un verdugo y allí mismo lo ahorcaba con un lazo. Es decir, que fue una dictadura la que establecieron el Dogo y el Consejo de los 10. Pero esta no fue la única ciudad importante de Italia en este periodo. También está Turín, Milán, la ciudad de Amalfi y la ciudad de Pisa, acerca de la cual le hacemos una presentación. La ciudad de Pisa. Muchos han oído hablar de esta ciudad, sobre todo por el campanario inclinado. Ustedes pueden apreciar en esta lámina las tres partes, es decir, tenemos el baptisterio en primer plano, la catedral en segundo plano y en el plano más alejado el famoso campanario. Este campanario fue construido y tiene una inclinación, producto de que los suelos eran blandos, una inclinación de alrededor de 10 grados.
es todo hecho de mármol, tiene una base circular, tiene alrededor de 10 pisos y en estos 10 pisos puede apreciarse también los determinados arcos falsos. Es de un estilo de carácter románico. El románico fue el estilo arquitectónico que predominó generalmente en Europa después de la caída del Imperio Romano de Occidente, donde era importante el estilo romano. Fíjense, estilo romano y estilo románico tienen una diferencia significativa. Ahora, es importante tener en cuenta que en este mismo campanario, la famosa torre inclinada, que se le conoce como inclinada, hizo sus observaciones también Galileo Galilei, que es un hijo de Pisa. Esta ciudad fue floreciente al igual que Venecia, tuvo alianzas con Génova, tuvo también guerras con Génova, y entre ellas dos, en sus alianzas, expulsaron a los sarracenos de las islas de Cerdeña y de Córcega. Esto es importante para comprender este papel desempeñado por la ciudad de Pisa, al igual que otras ciudades italianas. Pero de este periodo también tenemos algunas curiosidades importantes y sobre todo específicamente sobre España. Es decir, que España llegó a tener un gigantesco imperio colonial y extrajo de sus colonias una gran cantidad de oro y de plata. En el caso de España debemos tener en cuenta que una de las curiosidades significativas es que uno de los grandes de la corona vestía extremadamente lujoso y con una gran elegancia a uno de sus criados para darle envidia al zar de Rusia. Pero además tenemos otra curiosidad significativa. En este caso, por la enorme cantidad de oro y de plata extraído de América, se puede construir o se podría construir un puente de oro y de plata desde la América hasta Europa, que esta es también otra curiosidad significativa. Por ejemplo, algunos de los lugares más importantes de los que se extrajo oro fue el Potosí. El Potosí, en la Bolivia actual, cuando aquello se llamaba el Alto Perú, estaba considerado como una mesa de oro con patas de plata. Un día un indio excavando encontró una veta de oro y si algo quiere valorarse o si se quiere hacer significativo el valor de algo, se dice, vale un Potosí. Pero ¿qué fue lo que sucedió precisamente en el Potosí? Allí se fundó a orillas de ese cerro una gran ciudad con teatros, etcétera, una ciudad de estilo barroco, pero bueno, donde había penetrado también el arte indígena. Y los vecinos, cuando se ponían bravos, por supuesto, los vecinos españoles que vivían en casa de 2 pisos, de un balcón a otro se tiraban las vajillas de oro y después no las recogían. Es decir, cuando estaban bravos entre ellos, cuando se ofendían. Y eso es sumamente importante para comprender todo lo relacionado con las curiosidades y cómo se desarrolló precisamente o cómo se desarrollaron otros países. Sin embargo, España, esta enorme cantidad de riquezas que extrajo de allí, no las empleó en el desarrollo interno y en sus manufacturas. Ahora, es sumamente importante tener en cuenta también estas características del desarrollo mercantil y por tanto le damos a conocer una nueva presentación sobre el desarrollo mercantil ocurrido en este periodo. Por tanto, ustedes deben copiar todo esto que les permitirá comprender el fenómeno de la génesis del capitalismo en el marco del régimen feudal.
Bien, ustedes pueden apreciar en el esquema cómo la economía mercantil manufacturera fue fundamentalmente un estatus de una pequeña parte de Europa. ¿Qué significa esto? Que se desarrolló fundamentalmente en los países que actualmente tienen mayor desarrollo de Europa, para que ustedes puedan ver cómo eso fue una premisa o constituyó un inicio sumamente importante para los países que más desarrollo tienen actualmente en Europa. Quiere decir Holanda, Francia, Inglaterra. Vamos a hablar un poco de este problema. Es decir, que ellos fundaron importantes colonias, pero además de eso desarrollaron ampliamente las manufacturas. Vamos a analizar el problema de las manufacturas. Ya hemos hablado bastante de las manufacturas. Por ejemplo, en el caso de Holanda, las manufacturas de paño fueron sumamente importantes. Es decir, que crearon manufacturas de paño, pero también la manufactura del hierro. La minería fue sumamente importante y la minería estaba estrechamente relacionada con esta economía mercantil manufacturera. Armas que se crearon en este periodo, sumamente importantes. Las armas de fuego transitaron desde aquellas primeras que explotaban y que mataron a algunos hombres hasta más perfeccionadas. Se utilizó la pólvora negra. La pólvora negra era sumamente importante. Posteriormente aparecería la pólvora blanca y sin humo. Pero el proceso era bastante complejo a pesar de todas las cosas. Se creó una enorme cantidad de barcos en Europa que permitió los grandes viajes de descubrimiento geográfico. Pero estos barcos además iban artillados. Se utilizaron diferentes tipos de armas de fuego. Es importante también tener en cuenta que este proceso no solamente ocurrió en el caso de Holanda. En el caso de Inglaterra fue de gran significación el problema de los cercados. ¿En qué consistió el problema de los cercados y cómo se relacionó con esta producción mercantil manufacturera? En Inglaterra, producto de la Guerra de los 100 años, los cercados jugaron un papel clave en lograr desplazar a los campesinos de las tierras comunales. ¿Qué significa esto? Tomás Moro dijo en un momento determinado: las ovejas se comieron a los hombres en Inglaterra. Este es un proverbio de la época, o es un pensamiento de Tomás Moro, pero tiene toda la realidad. ¿Por qué razón? Porque en los lugares donde se comenzaron a criar grandes cantidades de ovejas para los talleres manufactureros textiles de las ciudades, los campesinos fueron desplazados. ¿Qué ocurrió con estos campesinos? Fueron hacia las ciudades. Ahí en las ciudades, la producción manufacturera, los talleres, no pudieron asimilar a esa enorme masa de población que se encontraba allí y que había sido desplazada del campo. Entonces se les acusó de vagabundos y se establecieron las llamadas legislaciones sangrientas en Inglaterra. ¿En qué consistieron las legislaciones sangrientas? Se les acusó de vagabundos y en muchos casos se les mató. Pero además de eso, muchos de esos campesinos fueron expulsados de Inglaterra y enviados hacia las colonias. Fueron encarcelados y se les llevaba a las colonias en calidad de prisioneros. En el caso de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, se utilizaron los llamados siervos escriturados. Se les pagaba todo el pasaje, la comida, tenían que trabajar alrededor de 5 años en calidad prácticamente de esclavos y luego podrían comprar su carta de libertad a través del trabajo. Ahora, las manufacturas fueron importantes también en Francia. Los llamados artículos de París, ¿no?, que son extremadamente refinados, jugaron un papel importante. Porcelanas de Sèvres. Las porcelanas de Sèvres son una de las manufacturas, pero de carácter real. Tenían prácticamente un monopolio real. Se dice que un noble huyendo se le cayó la peluca y en un pantano, y cuando recogió la peluca estaba endurecida. Es decir, que a partir de los materiales que se encontraban allí, ¿no?, se descubrió que era un material importante y a partir de esos materiales se extrajo precisamente la porcelana. La porcelana de Sèvres ha sido protegida durante mucho tiempo y durante toda la historia de Francia. Pero no solamente esas manufacturas, las manufacturas de los perfumes, las manufacturas de las telas, de los trajes, jugaron un papel significativo. Las manufacturas de armas, las pistolas de duelo que se crearon en todo este periodo, eran pistolas que tenían el mango extremadamente labrado y tenían incrustaciones en plata, incrustaciones en oro. Esto es también significativo, pero también las construcciones desde el punto de vista de la creación de palacios, de edificios, de museos, jugaron un papel importante en el periodo de Francia. Todo este periodo, a partir de Luis XI, el rey llamado la araña universal, por lo intrigante que era, es un periodo de eclosión y desarrollo del feudalismo, del capitalismo dentro del feudalismo. Aunque el rey era un elemento alrededor del cual se nuclearon todos los enemigos del feudalismo,
el rey también, a pesar de todas las cosas, era un señor feudal, pero la monarquía absoluta tiene una fase ascendente y tiene después una fase descendente que ustedes van a estudiar con posterioridad. Todo este desarrollo permitió que se llegara a qué cosa, a la explotación, a desarrollar la explotación colonial, porque se acumularon los materiales necesarios y ustedes pueden apreciar de nuevo la presentación anterior, la explotación colonial, el desplome de España y los beneficios para los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Ustedes pueden apreciar de nuevo la presentación que anteriormente pusimos a su disposición. Aquí aparece el desplome de España y aparecen los beneficios para los Países Bajos, Francia e Inglaterra. Vamos a precisar algunas cositas sobre España, aunque ustedes después van a estudiar la colonización en América. Hay dos cosas claras que hay que señalar aquí, y es sobre todo el problema de la diferencia. Martí, una de las figuras más importantes de América, ha señalado que nuestra América, la América española, proviene del perro de presa y la América anglosajona del arado. Estas son dos formas diferentes de colonizar. ¿Qué significa esto? El español venía a América a buscar precisamente riquezas, pero a regresar y ponerse al mismo nivel de los grandes nobles que habían quedado en España. Sin embargo, los anglosajones venían a quedarse. Vamos a explicar un poquito esto y ustedes podrán comprender y si quieren pueden tomar notas también. España comenzó el proceso de descubrimiento, del mal llamado descubrimiento, porque más bien fue un encontronazo, ¿no? No fue un encuentro de cultura tampoco. Lo comenzó por las Antillas. Quiere decir que la primera fase fue precisamente las Antillas. Lo que se ensayó en las Antillas, desde el punto de vista económico, social y político, después se llevó como experiencia a la conquista de las altas culturas de América y de los territorios marginales. Pero el ensayo de la conquista de las Antillas ya se había producido en las Islas Canarias. Es decir, que España como potencia colonial había venido acumulando experiencia. Se calcula que el oro, en el caso de las Antillas y específicamente de Cuba, se pudo estar extrayendo hasta 1550. Esto llevó a un despoblamiento de Cuba, fundamentalmente, y de otras Antillas, y se pasó a la conquista de los lugares más ricos dentro de los pueblos indígenas de América, es decir, en el caso de México y el Perú. Las conquistas fueron llevadas a sangre y fuego y se obtuvieron enormes riquezas. Por ejemplo, en el caso del Perú, estas riquezas que después coadyuvaron al desarrollo mercantil manufacturero en Europa, no estamos disociando una cosa de la otra. Por ejemplo, en el caso del Perú, para que ustedes puedan tener idea de la enorme cantidad de riquezas que habían allí, los incas tenían un jardín que era completamente de oro. Las llamas del Perú eran de oro, los árboles eran de oro de tamaño natural, los hombres eran también de tamaño natural y de oro. Quiere decir que el oro se utilizó ampliamente, pero aquellas sociedades no utilizaban el oro como un elemento clave en un intercambio comercial interno. Los españoles lograron obtener enormes cantidades de oro, pero es importante tener en cuenta que no lo utilizaron en el desarrollo mercantil manufacturero interno. Se dedicaron a comprarle, y esto lo recalco, se dedicaron a comprarle riquezas fundamentalmente desde el punto de vista de lujo a, en el caso de Inglaterra,
Holanda y también de Francia, es decir, perfumes franceses, ropas francesas, zapatos franceses. Y no lo utilizaron en el desarrollo interno. Por tanto, hay una gran decadencia en el caso de España. Lejos de llevarse a cabo un desarrollo de formas de producción capitalista en España, lo que ocurrió fue un reforzamiento de los elementos feudales en España. Yo quiero que esto se entienda bien claro. Un reforzamiento de los elementos feudales en España. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Inglaterra, Holanda y Francia? Las colonizaciones de Francia e Inglaterra en la América fueron tardías, en el siglo XVII. Ya nosotros tenemos ahí claro como elementos clave que estamos analizando siglos XIV al XVII. Pero en el caso de las colonias fundadas por Inglaterra en Norteamérica, que fueron 13 colonias iniciales, fundamentalmente desarrollaron la agricultura, desarrollaron también la ganadería. En el sur, en las colonias del sur, específicamente Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Maryland, fue una agricultura de plantaciones con esclavos. Estas fueron también fuentes de la acumulación originaria de capital, porque las ganancias obtenidas aquí iban a parar fundamentalmente a Inglaterra. Sin embargo, las colonias del centro y del norte de las fundadas por Inglaterra en Norteamérica se desarrollaron fundamentalmente a las granjas capitalistas y a la manufactura. Quiere decir que las dos formas de colonización fueron diferentes, pero además de eso, esto explica las raíces del actual subdesarrollo de América Latina y del desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica, amén de que ellos después se dedicaron también a explotar otros países. Quiere decir que esto es clave. Francia creó una colonia importante en el Canadá. Estos países también crearon colonias en las Antillas, donde desarrollaron sobre todo la industria azucarera. Pero el Canadá fue obra de compañías comerciales que se dedicaron sobre todo al problema del tráfico de pieles. Allí no hubo una base territorial sumamente importante como en las 13 colonias inglesas, que fue la agricultura. La agricultura en las 13 colonias inglesas de Norteamérica fue la base para el desarrollo del capitalismo. Es decir, que en el caso de las 13 colonias fue colonizada por elementos que no querían regresar a Europa. Eran perseguidos religiosos, huían de las crisis económicas existentes en Europa y no querían regresar. Por eso, precisamente, en el barco en el que venían los fundadores de la colonia Plymouth, el Mayflower, venían los Pilgrim Fathers o padres peregrinos, plantearon o escribieron el primer documento de la historia de los Estados Unidos, que es el Pacto o The Compact. ¿Qué se dice en el Pacto? Que iban a crear una nación de hombres iguales y que esos derechos se los daba el Creador, se los daba Dios. Esto es sumamente importante para comprender que no fue igual. Además, estas colonias inglesas se desarrollaron durante mucho tiempo prácticamente solas, sobre todo en el periodo de 1600, a partir de 1640, en que se produce la revolución burguesa en Inglaterra. Y esto permitió un gran desarrollo de las manufacturas, sobre todo en el norte y en el centro, donde predominaban el taller manufacturero y además de eso, como un elemento clave, las granjas capitalistas vinculadas al mercado mundial. Hicieron tráfico comercial con las Antillas francesas, con África, con Europa meridional y hasta con la misma Inglaterra. Y las empresas navieras y las flotas de Nueva Inglaterra, es decir, del norte de las 13 colonias, llegaron a tener 33.000 marineros. Eso evidencia la pujanza de aquella economía de carácter capitalista. En el caso, generalmente no hemos hablado aquí de Portugal, pero es importante tener en cuenta que Portugal creó el Brasil. La palabra Brasil procede del nombre de un árbol del cual se extraía una sustancia tintoria de color brasa, del palo Brasil, y de ahí es que precisamente procede la palabra Brasil. Esto es sumamente importante para comprenderlo. Pero la colonización española tuvo rasgos comunes con la colonización portuguesa del Brasil, pero hay sus diferencias, porque inicialmente se crearon en el Brasil 15 capitanías generales, es decir, cedidas sobre todo a figuras importantes de la nobleza lusitana o portuguesa. Y la colonia pasó por varios ciclos que ayudaron al desarrollo mercantil manufacturero en Europa. El primer ciclo es el ciclo de la extracción del palo Brasil. El segundo ciclo es la creación de grandes ingenios azucareros, es decir, el ciclo azucarero, que duró desde mediados del siglo, sobre todo desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.
y el último ciclo importante comienza a finales del siglo XVII y se desarrolla por lo menos hasta la primera mitad del siglo XVIII, que es el ciclo de los minerales. Entonces, hasta hoy hemos analizado todo lo relacionado con la decadencia del feudalismo y la génesis del capitalismo como un elemento clave para comprender el desarrollo de la humanidad, porque precisamente luego en el siglo XIX esta sería una tendencia sumamente importante de afianzamiento de las relaciones capitalistas de producción, porque sobrevendría entonces la revolución industrial. Por tanto, nos despedimos hasta una nueva lección.